Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a este espacio de reflexión. Hoy tengo un material nuevo que me tiene muy emocionado porque estaba estudiando el ciclo circadiano y empecé a ver que había cosas que no estaban coincidiendo muy bien con lo que yo veía en la carta astral. Entonces, de la combinación de los dos y del encuentro también en la inteligencia artificial de una estructura sobre los titanes, uní los dos y generé un sistema que ahorita van a ver que tiene un sentido que me parece increíble. Entonces, ¿cómo funciona este diagrama? Cuando uno analiza el ciclo circadiano, se da cuenta que al amanecer empieza la energía a surgir y todo el cuerpo está en función de creación, de formación. Y en esas etapas es donde uno en la astrología encuentra la casa 12 primero, que no corresponde con un signo de inicio, sino con un signo de final. Luego viene Acuario, que también es un signo avanzadísimo para estar en segundo lugar, ¿no? En el zodiaco según las horas. Y eso hacía que no haya una coincidencia muy exacta entre el significado de las casas y el significado de los momentos y de lo que sucede en ese ciclo de 24 horas. Entonces dije, ¿qué pasa si lo invertimos? Es decir, si ponemos a Aries donde antes estaba Piscis y a partir de ahí, en el sentido de las manecillas del reloj, empezar a poner a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y los demás signos, con la observación de que aquí vamos a entender el ciclo zodiacal o el mandala zodiacal con cuatro números básicos. El primer número básico es el uno, que es el centro. Toda carta tiene una consonancia que es la unión de todos los otros movimientos, de todos los otros sonidos. Luego viene esa polaridad cáncer-leo o luna-sol, que es lo consciente y lo inconsciente. Desde el uno pasamos al 2 y del 2 pasamos al 3, donde están Mercurio, Venus y Marte. Aquí Mercurio, Venus y Marte aletean y tienen un aleteo que por un lado da y por el otro lado recibe. Esos tres elementos al final se convierten en los últimos cuatro signos del zodiaco, que son los signos que conocemos como transpersonales. Esto tendría muchísimo sentido cuando uno lo ve los momentos, ¿no? Las horas del día, porque entonces en el ascendente estarían las 6 de la mañana y ahí estaría empezando el signo de Aries. Luego a las 8 de la mañana estaría empezando Tauro. A las 10 de la mañana ya estaría Géminis y a las 12 del día estaría Cáncer, que es el momento de la comida, ¿no? El cáncer tiene que ver con la alimentación. Y después a partir de las 2 viene la parte más creativa, la leonina, y la de desarrollo que empieza a las 4 de la tarde, para terminar en las 6 de la tarde cuando se hace un cierre social de lo que se hizo en el día y se prepara uno ya para esa parte escorpiana que empieza a las 8 de la noche, que es mucho más íntima, ¿no? Hasta que llega las 10 de la noche y ahí, a partir de las 10 de la noche, es que se contarían esas famosas 8 horas de sueño que darían hasta las 6 de la mañana. Entonces, esas 8 horas de sueño van a estar exactamente simétricamente puestas al otro lado del sol y de la luna, es decir, de la creatividad. Entonces uno necesita estar aleteando, ¿no? De esa parte sol y luna a los cuatro elementos que son inconscientes, que van a moverse en el ámbito de lo emocional. Entonces, por eso esta mariposa
del ciclo circadiano vuela hacia el centro de la galaxia. Entonces, veamos qué encontré. Encontré unos resúmenes en donde le van contando a uno qué va pasando en cada momento. Entonces, el ciclo comienza con un incremento en la presión sanguínea. Luego empieza a disminuir la melatonina, que es la hormona de la noche, y aumenta el cortisol, que es la de la defensa, muy acorde con el signo de Aries. Luego el intestino empieza a reactivarse y eso tiene mucho que ver con el signo de Tauro, que es el de la alimentación. Más adelante la testosterona empieza a incrementarse y para las 11 de la mañana, mediodía, uno llega al máximo despertar. Luego empieza a estar en su mejor momento la función digestiva, ahí donde está el signo de cáncer. Y para Leo, para el momento de Leo, tiene uno todo el organismo en su mejor condición. Y eso coincide muy bien con el signo de Leo, ¿no? Y con el Sol, con la energía de la mayor energía. Ahí también se ve una mejor eficacia cardiovascular y fuerza muscular. Luego empieza a disminuir el cortisol y aumenta la serotonina. La serotonina empieza a darle a uno paciencia y eso tiene mucho que ver con el signo de Virgo. Y luego vuelve a incrementar la presión sanguínea con el cambio del día a la noche. La temperatura corporal decía aquí elevada, ahora no estoy seguro, en otros lugares veía que también se baja en este momento y habría que revisarlo. Y para las 8 de la noche empieza la secreción de melatonina, que es esa hormona de la noche, y ahí es donde empieza el signo de Escorpio. Luego, para el momento, ¿no? Para las 10 de la noche se interrumpen todos los movimientos intestinales y empieza ese ciclo de 8 horas de desintoxicación, ¿no? Y de procesamiento de todo lo que se vivió al otro lado, al mediodía. Y otra vez, pues la temperatura vuelve a bajar y comienza otra vez el ciclo. Encontré también que desde el punto de vista de la acupuntura también se asignan al ciclo del día unos órganos del cuerpo. Entonces dije, pues anotémoslos. Entonces parece que el ciclo comienza con el intestino, a la activación del intestino grueso. Luego para el signo de Tauro, curiosamente, está el estómago. El vaso correspondería al signo de Géminis, el corazón al signo de Cáncer, y ahí empieza toda la parte de creatividad. El intestino delgado al signo de Leo. Podríamos también hacer una inversión entre ese corazón con Leo y el intestino delgado con Cáncer. Después viene la vejiga en el signo de Virgo y los riñones en Libra, ¿no? Por lo que son esas dos balanzas. Luego viene Escorpio y ahí se activa la parte sexual. En Sagitario, la tiroide. En Capricornio estaría la vesícula biliar. En Acuario, el hígado. Y en Piscis, el pulmón. Esto para que lo tengan en cuenta. Para cuando empecemos a hablar de los titanes. Pareció increíble cómo es toda la historia de los titanes. No vamos a ver aquí desde el principio cómo es toda la historia. Vamos a quedarnos con que los titanes son hijos de Urano y de Gea. Urano y Gea tienen a los 12 titanes
Y no solo son 12 titanes, sino son 6 titanes masculinos y 6 titánides femeninas. Y empecé a ver qué relación había entre cada uno de estos titanes y los signos zodiacales. Y encontré cosas bien interesantes. Entonces, la primera relación la encontré entre Cronos y Rea. Cronos nos va a hablar del tiempo y Rea, por el otro lado, nos va a hablar del espacio. Aquí estamos hablando de principios titánicos, principios anteriores a la personalidad. Entonces aquí no vamos a hablar en la casa 7 de la pareja, sino vamos a hablar de la creación del espacio, ¿no? De un espacio mucho más abstracto, lo mismo que Cronos, es ese inicio del tiempo. Luego a las 8 de la mañana viene este eje entre Tetis, por un lado, y Océano. Tetis era la diosa de los ríos, de las aguas dulces, y aquí vamos a decir que es la diosa de la satisfacción. Mientras que al otro lado estaba Océano, que es ese dios que aquí va a representar el desafío, ¿no? El océano de las cosas profundas, de las cosas que uno no puede, a las que uno no puede acceder con la razón. Luego viene esta otra pareja que es Mnemosine, que es la diosa de la memoria, y por el otro lado Seo, que es el dios de la inteligencia. Entonces, la memoria es esa mente orientada hacia atrás y la inteligencia es la capacidad de prever y de anticipar y modificar el futuro. Entonces, todo tiene que ver con esa parte mental, ¿no? Mientras que Tetis y Océano tiene que ver con la parte más física, ¿no? Con una parte sensorial. Luego viene la pareja Jápeto-Temis, donde Jápeto nos va a hablar de la tierra, del arar, de la familia, mientras que Temis va a hablar de la ley. Precisamente en ese lugar donde está Capricornio, Capricornio es el lugar de la carta donde se habla de la ley. Y Jápito, el compromiso es el lugar donde se ve a Cáncer, que tiene que ver con esa interioridad, ¿no? Con ese proteger lo indispensable, lo necesario. Y luego vienen los dos luminosos, ¿no? Por un lado está Hiperión, el mismo nombre Hiper ya muestra que es gigantesco. Y Febe, que la palabra Febe tiene que ver con fuego y tiene que ver con la forma como esa luz se interpreta o es interpretada por el ser humano y por eso va a representar Febe la clarividencia e Hiperión la luz. Y es interesante que sea la luz en general porque Hiperión va a ser el padre del Sol y de la Luna, de Helios y de Selene. Entonces, aquí estamos en un estado anterior al Sol y la Luna, que es la luz. Entonces, hay una luz que es Hiperión y luego esa luz es posible interpretarla al otro lado gracias a Febe, ¿no? Febe que tiene que ver con febrero y el mes de Acuario. Y finalmente está esta pareja Crío-Tea, donde Crío representa esa espontaneidad, esa inocencia muy pisciana. Y por el otro lado, Tea representa la perseverancia, ¿no? La capacidad ritual puede estar en Tea. Mientras que Crío es esa sensación de vulnerabilidad frente al universo, ¿no? De estar totalmente abierto a las posibilidades. Entonces, vamos a ilustrar cada uno de estos titanes para poderlos entender mejor. Entonces, empecemos con Cronos.
¿Quién es Cronos? Cronos es la función que nos va a hablar del despertar, del iniciar. Va a ser el primero de los dioses. Va a corresponder a la casa uno. Como hemos visto, el tiempo Cronos surge del encuentro entre lo físico y lo mental, donde lo físico es Gea y lo mental es Urano. En astrología lo vamos a relacionar por un lado con esta idea del carnero de Aries, que ya el símbolo nos muestra cómo una semilla empieza a crecer y se empieza a multiplicar. Así, igual es el tiempo, igual que lo que dicen los chinos en el I Ching, que ellos para este mismo Cronos tienen el arquetipo, el símbolo del trueno, para representar la energía que es suscitativa, es decir, la energía que suscita cosas, la energía que incita, ¿no? Que hace que las cosas pasen. Entonces, en todas sus formas, Cronos, el cronómetro, es ese iniciador, ¿no? Y cuando nosotros miramos la hora de nacimiento, tenemos este cronómetro cada vez más exacto, ¿no? Nuestros papás no tienen ni idea a qué horas nacían. Nosotros cada vez, ¿no? Los jóvenes empiezan a nacer ya con cronómetro y eso da una precisión, ¿no? En los mapas, saber cuándo se comienza y cómo se comienza. Y luego viene Tetis. Tetis es la diosa de la nutrición, de la serenidad. Etimológicamente Tetis viene de Tetis, que significa nodriza. La idea de que esta es la nodriza del planeta, ¿no? El agua es como la leche al bebé, ¿no? El agua es a la tierra como la leche es al bebé. Se dice que Tetis, a la hora de la titanomaquia, no tomó partido ni por los titanes ni por los dioses del Olimpo. Igual ayudó a Zeus cuando lo escondieron, lo cambiaron por una piedra para poderlo alimentar y proteger. Entonces, Tetis es esa bondad, Tetis es esa amabilidad, ¿no? Del universo. Entonces, no solo está el tiempo, sino hay una bondad. Esa bondad la vamos a asociar también al signo de Tauro, que también podríamos decir que no solo representa un toro, sino también una vaca, ¿no? Una vaca lechera, y ahí habría una relación con la diosa Tetis. Y los chinos llaman a esta misma energía el lago, que tiene perfecta relación con toda esta idea de ser la diosa de las aguas dulces, de las aguas serenas también. Luego viene Nemocine. Nemocine, el nombre Nemocine proviene del griego antiguo Nemocine, que significa memoria. Es considerada la inventora del lenguaje y de las palabras. Y algo que me pareció bien interesante es que es la madre de las 9 musas que inspiran todas las artes y las ciencias. Y las 9 musas pues son esa multiplicación del 3 por el 3. Y Nemocine sería esta tercera titánide. Entonces, la idea de ser memoria resuena muy bien con el significado de Géminis, de ser puente o de ser el reflejo de un ser humano de uno en otro, y poder conectar ideas, poder conectar pensamientos. Y por eso los chinos lo representan con el símbolo del fuego para representar la función de adherencia, ¿no? Entonces, la adherencia mental es lo mismo que la memoria. Entonces, la memoria va a ser esa titánide que va a albergar al mismo tiempo a Géminis y al fuego de Lichen.
Es una instancia anterior a la astrología que nosotros utilizamos o al I Ching. Por eso son tan importantes estos titanes, porque estos titanes son las primeras fuerzas, los principios creativos que van a generar después todos los demás oráculos. Después viene Jápeto. Vamos a relacionar con las raíces y con la mortalidad. Encontré que el nombre de Jápeto, en griego antiguo, Japetos, ha sido interpretado por algunos estudiosos como el perforador o el heridor, posiblemente relacionándolo con la raíz griega iapetín, que significa herir o perforar. Muchas veces he encontrado que ese herir o perforar también habla del arar, ¿no? Es poder penetrar la tierra. Y por eso, cuando uno penetra en la tierra, no solo siembra, sino también entierra a sus muertos. Entonces, esa relación con la tierra, ese es Jápeto. Jápeto es el padre de Prometeo y Epimeteo y otros dos hermanos. Prometeo es ese dios o ese titán que roba el fuego de los titanes y de los dioses y se los da a los seres humanos. Y por eso Jápeto, lo más importante de Jápeto es esa figura paterna de ser padre de la humanidad, padre de los defensores de la humanidad, ¿no? Entonces es una figura de protección, pero también de fertilidad. Y abajo yo dije también la palabra compromiso, ¿no? El compromiso que se puede asociar al signo de cáncer, por un lado, compromiso con uno mismo, o en en la imagen de la tierra que tienen los chinos, que funciona perfecto con esta otra imagen, para representar la función receptiva, la función de apertura y de fertilidad, ¿no? De poder recibir todo lo que nutre, ¿no? Eso sería Jápeto. Y luego viene Hiperión. Hiperión sería como esos cúmulos galácticos donde se forman tanto planetas como estrellas, ¿no? Es ese origen de todo lo que conocemos antes de los planetas, antes de todo lo que conocemos como humano y como vida. Entonces, el nombre de Hiperión traduce el que va arriba o el que camina en las alturas. Hiperión se unió en matrimonio con su hermana, la Titani de Tea, y juntos engendraron las tres deidades luminosas: Helios, el sol; Selene, la luna; y Eos, la diosa del alba, del amanecer. Es curioso interpretar a Hiperión como esa fuerza luminosa y a Tea como la fuerza de los ciclos, porque no solo es la fuerza luminosa, sino ese ritmo que va a dar Tea para que Helios, Selene y Eos tengan el orden que tienen. Entonces, en Hiperión aparece esa energía leonina, esa energía de integración que decimos que representa el color blanco, ¿no? Se los llama los luminares, ¿no? Al sol, la luna, inclusive podemos incluir ahí al ascendente. Y los chinos hablan del cielo. Y este cielo también está perfectamente de acuerdo a esta imagen de cielo anterior. Un cielo anterior que es creativo, que va a generar planetas como el nuestro y planetas como no nos alcanzamos a imaginar. En este universo de probabilidades hay
una inmensa probabilidad de que haya todas las probabilidades que nos imaginamos y mucho más. Tea, por esto, es la diosa del ritmo. Sería la sexta titánide. El nombre de Tea significa divina o diosa. Se le atribuye ser la personificación de la luz y la claridad. También es conocida como Eurifacea, que se traduce como la del amplio brillo, enfatizando su asociación con la luminosidad. Es curioso ver también que el signo después de Virgo tiene que ver con esa virgen, que es esa personificación de la pureza y la claridad. Y Virgo va a ser el signo también de todo lo que son los rituales, los procesos, la forma como se entienden los ciclos y que todas las cosas están relacionadas por una onda. En el I Ching se habla del símbolo de la madera, todo lo que crece como la madera, para hablar de lo perseverante, de la energía que es constante, que no cambia. Esa capacidad de no cambiar va a jugar, como digamos, al otro lado con esa espontaneidad de crío, ¿no? Del joven, se le dice a la criatura, a los críos. ¿No? Después viene Rea. Rea, hemos visto que jugaba con Cronos. Y en este sentido, Rea representa es el campo o el espacio ondular o la misma Matrix. El nombre de Rea se asocia etimológicamente con la palabra griega que se utiliza para flujo o facilidad. Ahora la podríamos entender como las fluctuaciones del campo cuántico, que dan origen a cada una de esas partículas elementales, ¿no? En la teoría de cuerdas, como que solo hay una cuerda que vibra a diferentes frecuencias y que no solo es una cuerda, sino es todo un manto, ¿no? Un campo vibratorio. Entonces, resuena muy bien con lo que habían visto los antiguos griegos. Rea, como vemos, se casa con Cronos, así como el tiempo se une al espacio. Vamos a asociar este momento con el momento Libra, que es el momento de la balanza, es el momento de ver al otro, ¿no? Entonces, Cronos sería esta partícula y Rea sería la onda, ¿no? Cronos sería el personaje, nos representaría a nosotros, y Rea sería el mundo que nos rodea, el mundo que estamos observando. Y por eso para los chinos este es un punto final, es un punto de aquietamiento. Lo representan por el símbolo de la montaña. Y este ciclo termina con el océano. El océano representa todo lo que somos emocional, lo oculto y lo inconsciente. Océano se unió en matrimonio con su hermana, la Titani de Tetis, ¿no? La que está al otro lado, que decíamos que representa a Tauro, mientras que este representa a Escorpio. Juntos fueron padres de una vasta descendencia, incluyendo a las Oceánides, 3000 ninfas de agua dulce, y a los ríos que fluyen por la tierra. Hesíodo menciona esta prolífica descendencia en su obra. Entonces, océano tiene que ver con la fecundidad y la fecundación también. Toda esa parte sexual está reunida en este océano.
Y como decimos, este titán lo vamos a relacionar con el signo de Escorpio. Y los chinos a esto que llamamos océano por un lado, los chinos lo llaman lo abismal y lo representan por el elemento agua. Entonces, este océano involucra tanto el agua de Escorpio como el agua de lo abismal. Es anterior a estos otros dos símbolos. Y luego vienen estos últimos cuatro, que son Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, donde SEO es la inteligencia. SEO, que aquí corresponde a Sagitario, se unió en matrimonio con su hermana, la Titani de Febe, que aquí representa Acuario. Y de estas nacieron dos hijas, Leto y Asteria. Me pareció interesante es que Leto es madre de Apolo y Artemisa que representan esa elaboración del conocimiento común, el conocimiento racional, diríamos, el conocimiento científico. Mientras que Asteria es madre de Hécate y Hécate era una diosa que estaba relacionada ya con la magia, con todo lo que era la noche, la ciencia alternativa, diríamos. Y por eso Asteria se podría relacionar con el conocimiento oculto. Entonces, esta inteligencia de SEO es padre tanto del conocimiento común como del conocimiento oculto. En astrología lo relacionamos con el signo de Sagitario, que también empieza a dar ese sentido, ¿no? Saber para qué. Y los chinos en esta representación binaria muestran esta combinación en la que se ve como ellos siempre leen de abajo hacia arriba, luego está empezando una energía entera, completa, fuerte y está desplazando un trazo abierto. ¿Sí? Entonces, la idea de esta combinación es hablar de un renacimiento, de un amanecer. Y eso es Sagitario, ¿no? Es un despertar de conciencia, tanto al conocimiento común como al conocimiento oculto. Abajo está Temis, la ley. Esa palabra Temis alude tanto al temor como a la palabra temas, ¿no? Son los temas y son como las cuadrículas que hacen que la realidad funcione como funciona. Acá encontré un pedazo, parece que es una cita de Heródoto, en donde dice, en segundo lugar, Zeus se llevó a la brillante Temis, que parió a las horas, las estaciones. Y esas horas son cuatro: Eunomia, Dike, Irene y las Moiras. Haciendo una analogía también con la misma fonética de los nombres, encontré que ahí se podía hablar aquí de los mismos cuatro elementos. Entonces, la ley crea estos cuatro elementos y más adelante también habla de que Zeus le otorga una distinción a Cloto, Láquesis y Atropo. Y siendo tres, me pareció curioso que esa combinación de 4 por 3 es lo que da el 12, ¿no? Cuatro elementos y tres modalidades.
cardinal fijo y mutable. Entonces, en esta misma genealogía está representada el orden que representa este número 10, que aquí pues está representada como esa justicia, con una balanza y una espada, y los ojos vendados. Ese es el mismo significado de Capricornio. Y del signo inverso al que habíamos visto antes, que va a representar es cómo lo que está completo llega al final, ¿no? Y lo que está por hacer empieza a surgir. Y luego llegamos a Febe, la que decíamos que nos conecta con la clarividencia. Su nombre traduce brillante o pura y se le asocia a la luz y a la profecía. Hay un relato en el que dice, y Febe fue a unirse en amor con Seo. Decíamos que Seo es ese cerebro. Y concibió a Leto a su lado, Leto de a su lado Peplo, no sé qué significa, siempre dulce, amable desde su nacimiento, y Asteria, madre de Hécate, y a Leto, madre de Apolo y Artemisa. A lo que ya hemos visto, Febe se había unido con Seo y esas mismas dos formas de conocimiento, la del conocimiento común y la del conocimiento oculto, están relacionadas con Febe. Entonces, por eso Febe va a tener muchísimo que ver con la astrología y con todos los oráculos. Inclusive se dice que, la, que Febe fue la tercera en presidir el oráculo de Delfos. Primero fue Gea, luego fue Temis y luego fue Febe que se lo regaló a Apolo, parece que en alguno de sus cumpleaños. Entonces, como digamos, Febe y Acuario están conectados. Y la capacidad de cambiar de plano, ¿no? Y de esto también tiene mucho que ver esta imagen. Esta imagen de la derecha representa esa conexión entre los dos planos. Y el símbolo chino es muy parecido a- al signo de Acuario. Representa la plenitud. Terminamos con Crío. Para nosotros va a representar la inocencia. Parece que se relaciona con la palabra creyos o críos, de donde viene la palabra carnero. Y lo interesante de este carnero es que está en el lugar donde en la astrología tradicional está el carnero de Aries. Entonces, acá se cierra el ciclo y se empiezan a superponer los dos zodiacos. Y ahí es donde yo me imagino que surge la titanomaquia, porque antes de la titanomaquia, este es el orden lógico en el que los signos zodiacales van acompañando la energía del día. Y en el momento en el que sucede la titanomaquia, el orden inverso, el orden que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, parece haber ganado y se superpuso a las horas. Entonces ahorita la casa 12 la relacionamos con Piscis, la casa 11 la relacionamos con Acuario
y no con el comienzo del día como era antes. Entonces, ahí tenemos otra vez esa inversión que hace que uno pueda analizar muy bien las sombras y pueda ver cuáles son estas virtudes de cada uno de los signos, porque cada uno de estos titanes encierra una virtud. Una virtud que se sale de los estereotipos de Cáncer, Virgo, Leo, ¿no? Está más arriba. Y por eso, pues, Crío al mismo tiempo representa el signo de Piscis y todo lo infinito, todo lo que no se puede poner en palabras. Lo mismo que el signo chino de la apertura total. Entonces, este nuevo zodíaco de titanes, donde cada uno de los titanes está relacionado con su pareja. No son las mismas parejas, ¿no? Los ejes no representan las mismas parejas de la tradición en todos los casos, pero sí reflejan esa balanza entre masculino y femenino. Y si ustedes se fijan, también hay un orden claro entre los masculinos y los femeninos. Cronos y Crío son masculinos, después Febe y Temis son femeninas, Seo y Océano son masculinos, Rea y Tea son femeninos, Hiperión y Jápeto son masculinos, y Nemocine y Tetis son femeninos. Entonces, hay una regularidad, hay un orden entre los géneros y las posiciones que hace que se le pueda agregar una nueva capa de interpretación a cada uno de los signos. Yo diría inclusive que estos titanes nos ayudan a coger la estructura básica que es elemento más modalidad, es decir, cardinal fijo mutable, darle un cuerpo. Este titán hace que esa interpretación dé lugar a los arquetipos que conocemos en la astrología tradicional. Entonces, estos son energías generadoras, energías que en la medida en que las podamos interiorizar, nos van a ayudar a potenciar nuestra búsqueda de unidad, donde podemos, entendiendo cuál es el orden, recuperar información que estaba perdida. Todo esto, con toda seguridad, se relató de voz en voz y la gente se acordaba, por eso en Nemocine la memoria era muy importante en esta tradición oral. Y cada persona, de acuerdo a lo que entendía, cambiaba la versión de la historia, ¿no? De la mitología. No había una mitología escrita, estable, única y bíblica, sino que había formas de contarlo y había probablemente personas que contaban historias increíbles y había otros que no tenían ni idea de cómo contar la historia o que repetían la historia como la habían escuchado. Pero debe haber personas que creaban la historia y todo el mundo empezaba a repetir lo que esas personas contaban. Entonces, este era un conocimiento orgánico, un conocimiento vivo que se fue decantando en fórmulas matemáticas que llevaron a un determinismo donde el objetivo era poder entender cómo era la mecánica determinista del universo. Se pierde esa flexibilidad, ese estar en diálogo con estas fuerzas de la naturaleza. Bueno, los escucho. Sergio, a mí me parece admirable y nuevamente siempre sorprendes
Esto es impresionante la forma como logras conectar otra vez una información nueva, nuevas relaciones, nuevos elementos, un nuevo universo. O sea, o sea, a mí me tiene sorprendido. O sea, apenas el primer momento en que aparece la imagen de los titanes y cómo conectas todo, cómo volteas, pones todo patas arriba, lo revalúas. A mí o sea, me sorprende, siempre me ha sorprendido eso de ti. Y yo no sé cómo haces para hacer clic de un momento determinado y organizar toda esa información. O sea, yo no he visto a nadie en astrología hacer ese tipo de cosas que tú haces. La verdad es que yo quedo así como, wow. O sea, eso es muy, muy genial, admirable. Admiro todo lo que haces. Y nuevamente gracias por hacerme parte de tus creaciones. Es inspirador, es muy, muy inspirador. Es muy agradecido contigo. Gracias, Javier. También lo que ha implicado a nivel emocional para mí, porque es haberme reivindicado con toda la mitología grecorromana. De alguna manera, ahora dándome cuenta, la había como que excluido, le tenía como cierta aversión porque no la entendía. Y ahora los titanes rescatan todo desde el principio porque me dan eso que a mí me encanta, que es entender el por qué. No porque lo dijeron los romanos y así es como, ¿no? Debe ser porque lo dijeron los que sabían, sino empieza uno a encontrar por qué cada símbolo representa lo que representa y cómo eso viene de una tradición muchísimo más antigua. Y ahí se va a conectar con los egipcios y con todo un conocimiento planetario de titanes. Es que curiosamente en la historia siempre hay como esa idea de que hay un tiempo de titanes, que fueron los que construyeron esos edificios con esas piedras enormes y con unas técnicas que ahorita no podemos ni imaginar. Tiempo de titanes, ¿no? Tiempo de animales también antes de dinosaurios, ¿no? De seres gigantescos. Y ahora nuestro tiempo. Hubo una titanomaquia y cambiamos de un plano, ¿no? De una dimensión a otra. Y el sistema solar es igual, ¿no? Hay unos planetas gigantes y hay unos planetas rocosos. Siempre hay esa resonancia, ¿no? Entre lo nuclear y lo periférico. ¿No? Entonces, esto completa la historia, mi modo de ver. Y nos permite también entender las horas de una manera diferente, porque empieza a haber un zodíaco de respaldo que, por ejemplo, en su punto más crítico, donde está la casa 8 pondría al signo de Leo o a la casa 5, es decir, en lugar donde hay más oscuridad, uno tiene el potencial de mayor luz. Entonces, eso hace que estos dos zodíacos casen perfectamente y amplíen la visión de una manera extraordinaria. Sergio, buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Bien, aquí eh, encantado con su propuesta mitológica de los titanes en, en el zodiaco. De verdad que se le rompe a uno el coco, ¿no? Porque, pues sí, no es que yo tenga pues cuentos del mito como lo hace, por ejemplo, Puerta, ¿no? Mauricio Puerta Sí. se refiere mucho a la Ah, mitología, ¿no? Pero aquí entonces la maneja pues encajando con el zodiaco y eso me parece muy interesante. Claro, también hay momentos en que uno dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el océano que es las profundidades y lo, digamos, lo sensitivo, ¿por qué no quedó encajado en la casa 12, ¿no? Que es como
como ese océano de sensitividad y todas estas cosas. Pero vea pues que usted le va rompiendo a uno el coco con todo eso y lo va ubicando de acuerdo con otras lógicas. ¿M? Claro, Y como habla también de que los ritmos circadianos también son susceptibles de encajar aquí. Claro que sí, yo me acuerdo haber leído hace mucho tiempo unas información de la India sobre los tatuas y los tatuas cambian cada 2 horas exactamente, ¿sí? ujú. Entonces, de pronto valdría la Hay pena que pues decir, revisar hay que esos. incluirlo, me parece interesante la sugerencia porque todo Mm, esto no, pues debe ser algo común, o sea, no todo el sí, mundo en el planeta debe tener su interpretación de lo que es el ciclo del sol, es más detallado que simplemente un reloj con horas todas iguales, donde no hay ninguna diferencia. sí, señor. Entonces, pues muchas gracias. Estaba muy bueno, Bien, muy bueno. interesante. Hay que seguir adelante porque usted es todo un titán creativo. Aprovechar a Plutón en oposición al Sol. Eso es también titánico. ¿No? Entonces conecta uno con los titanes. La idea es divertirnos también, ¿no? Bueno, está muy bien. Sergio, muchas gracias. Maravilloso y admirable tu trabajo siempre. Muchas gracias. Listo, Sergio, entonces muchas pues gracias. nos vemos entonces la siguiente vez y Buena noche ahí ya para vamos. todos. Bueno, chao. Gracias. Ok, Gracias. Gracias, feliz feliz noche. noche. Gracias, gracias. Saludos a todos.